Si el corazón se endurece y empezamos a tener ciertos problemas para oír, se provoca un daño, un obstáculo relacional, nada más y nada menos contra la persona que nos aporta todas las gracias de Dios. Para tener una buena relación con el Espíritu, se necesita que el oído espiritual esté fino. El oído espiritual esté fino. En vez de endurecimiento tiene que haber sensibilidad. Sensibilidad. El corazón tiene que estar sensible. Porque el corazón tiene que ser informado por el Espíritu, tratado por el Espíritu, acomodado por el Espíritu. Si esto está operando en nuestro corazón, nosotros no tenemos la capacidad, hay un momento donde perdemos la capacidad para saber y percibir si oímos bien y si estamos sensibles ante Dios. Hay un momento donde perdemos la capacidad para saber y percibir si oímos bien y si estamos sensibles ante Dios. Esto se llega a un momento de estar tan perjudicados que se hace tremendamente difícil poder recuperarse. Esto se llega a un momento de estar tan perjudicados que se hace tremendamente difícil poder recuperarse. Porque uno puede estar desconectado con el Señor y seguir viniendo a su culto. ¿Cómo de terrible esto? Uno puede tener una profunda desconexión con el Señor y seguir viniendo a su culto y cantando sus coros. Uno puede tener una desconexión con el Señor y mantener hasta un llamado y un cierto ministerio. Entonces, en ese estado, el problema más grande es que ya no nos planteamos, ya no somos capaces de dudar, de poner en tela de juicio, de pasar por el triaje a nuestra propia experiencia espiritual, porque lo damos por hecho. ¿Me estoy explicando? El problema más grande es que ya no nos planteamos, ya no somos capaces de dudar, de poner en tela de juicio, de pasar por el triaje a nuestra propia experiencia espiritual, porque lo damos por hecho. ¿Me estoy explicando? Este es el verdadero problema de esta situación. El autor de los Hebreos tiene que escribir una carta de urgencia en la que como tema central es interpelar a aquellos creyentes que se han convertido para que reviertan la actitud que están manifestando. ¿Por qué quiere que se revierta esa actitud que se está manifestando? Porque esto hay un momento donde entra en un camino de no retorno. Hay un momento donde entra en un camino de no retorno. Es decir, esto se llega a un momento de estar tan perjudicados que se hace tremendamente difícil poder recuperarse. ¿Han oído aquello que dijo el profeta Isaías, que repitió el propio Jesús, teniendo oídos? Teniendo ojos, ¿no ven? ¿Se dan cuenta de la envergadura de este problema? Vayamos a darle el contexto que se explica en este pasaje.
El autor de los Hebreos le va a escribir de urgencia a un grupo de creyentes que son hebreos, son judíos, que han estado militando toda su vida, todas sus generaciones en la religión judía. Pero ahora se les ha predicado a Cristo y a este resucitado, y han abrazado la fe de Jesús, ministrada por los apóstoles. Y lo han hecho con una cierta alegría, con una cierta bendición. Han empezado a experimentar la gracia de Dios en sus corazones. Y Dios ha empezado a hacer una obra dentro de ellos. Pues esa es la experiencia común a todos los creyentes. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, lo primero que trae y produce en nuestros corazones es la dicha, la bienaventuranza de la plenitud por estar viviendo la vida para la cual hemos sido puestos en este mundo. ¿Es tu experiencia esa? ¿Sí o no? Sin embargo, empieza a haber ciertos problemas porque los judaizantes, aquellos de la religión que ellos han salido, han empezado a hostigarlos, a afear su nuevo camino, y empiezan de alguna manera a atentar contra la fe de estos nuevos creyentes, haciéndoles ver que cómo van a despegarse de las promesas de Dios a Moisés, y cómo se van a despegar de los sacrificios y de las ofrendas, y cómo se van a despegar de todos aquellos rituales que en cierta manera dan una cierta seguridad, y se van a despegar de todo eso que es una tradición milenaria para abrazarse a uno que ha muerto en una cruz. Entonces estos maestros del judaísmo empiezan a hostigarlos y de alguna manera empiezan a sentir como una cierta persecución, un cierto vacío social en el que se les da de lado, en el que ya no se les reconoce, en la que ya no tienen lugar ¿se está entendiendo? Y entonces ellos empiezan a tener cierta duda de aquella fe que habían abrazado. Y estaban teniendo el peligro de volverse atrás. Y en esa situación, el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu, no es una mera intención del escritor, no es un posicionamiento personal y particular de él, sino que el Espíritu de Dios le infunde en el corazón la necesidad urgente de ministrar a los hebreos, porque están dando lugar a una cierta duda que va a provocar, y quédese con esta palabra, una desconexión. Y las desconexiones con Dios son terribles, terribles. Porque en el momento que se da lugar a esa desconexión, se acaba cayendo en el engaño del pecado, manifestado en la duda, manifestado en la rebeldía, manifestado en donde tú quieras. Pero cuando uno se desconecta del Señor, entonces caemos en el engaño del pecado. Y no hay cosa más terrible que le pueda hacer pasar a un creyente, que es una desconexión con el Señor. Porque uno puede estar desconectado con el Señor y seguir viniendo a su culto. ¿Cómo de terrible esto? Uno puede tener una profunda desconexión con el Señor y seguir viniendo a su culto y cantando sus coros. Uno puede tener una desconexión con el Señor y mantener hasta un llamado y un cierto ministerio. Entonces, en ese estado,
El problema más grande es que ya no nos planteamos, ya no somos capaces de dudar, de poner en tela de juicio, de pasar por el triaje a nuestra propia experiencia espiritual, porque lo damos por hecho. ¿Me estoy explicando? Pero la vida espiritual no hay que darla por hecho, ¿eh? Esto es un continuo peregrinar. Esto es un continuo trabajar el corazón. Esto es un continuo convertirse. Si yo les pregunto a ustedes cuántos de los que están aquí están convertidos, ¿cuántos levantarían la mano? Nadie. Sois todos unos inconversos. Pero si yo pregunto cuántos de los que están aquí andan convirtiéndose, ahora cuando deberían de levantar la mano, ahora tendríamos que levantar la manita todos. Porque esto es un continuo salir para llegar a la presencia del Señor. Y hay una constante que se tiene que dar en nuestra vida. Pero olvidémonos de que esto lo provoco yo. Aunque yo fuera el mejor de los predicadores, aunque yo fuera el que hiciera más milagros del mundo mundial, aunque a mí me cogiera los apuntes el apóstol Pablo, que ya es de sí, yo no puedo hacer que nadie se convierta. Si acaso puedo hacer que la gente se enamore de mi carisma y se convierta en un seguidor mío, pero convertir el corazón solamente lo puede hacer Dios con una operación. Las gracias de Dios sobre nuestros corazones. Así que si usted tiene deseo de seguir a Dios, si usted tiene deseo de amar a Dios, si usted tiene deseo de seguir creciendo, no es por este local, ni es por esta comunidad, ni es por este pastor, es porque la gracia de Dios está incidiendo en su corazón. ¿Me están siguiendo? Entonces, si Él es la fuente, Él es el motor de una experiencia de convertimiento con el Señor, si esa relación se estorba, entonces dígame usted dónde quedamos nosotros. No valen los coros, aunque nos emocionemos. No valen los sermones, aunque tú acabes diciendo, mi pastor predica mejor que el arcángel Gabriel. No vale que nosotros nos queramos aquí mucho, que está bien que haya una gran comunidad entre nosotros y un gran aprecio y que seamos una familia. Aquí lo único que vale es que la experiencia de una relación íntima con el Señor esté saludable. ¿Están aquí? Entonces el escritor de los Hebreos le va a dar una palabra a aquel pueblo en la que va a resaltar la figura de Jesucristo como más grande que Moisés, más grande que los ángeles, como el gran sumo sacerdote del que depende nuestras vidas, para que ya no venga la comunidad judía a decirle, es que Moisés dijo, porque el propio libro de Hebreo dice, Dios ha hablado de muchas maneras en otro tiempo, pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Están aquí conmigo? Después de haberles ministrado la doctrina, la cristología, de modo que ya no haya duda de quién es el Señor y a quién tienen que estar agarrados y cuál tiene que ser su seguridad, ahora va a rematar diciendo, por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la pérdida de sensibilidad es un gran
problema. ¿Cómo podrían ustedes de alguna manera ayudarme a mí a definir qué es ese endurecimiento espiritual? ¿Cuándo vosotros creéis que una persona está endurecida espiritualmente? Cuando está obstinado. Sí, la obstinación es una señal de que una persona está endurecida. Cuando está en soberbia también. Pero vamos a irnos esos serían ya los efectos, ¿no? Vamos a ir a cómo se causa, cómo se va causando, cómo se va deformando el corazón. ¿Podéis ayudarme? Cuando se tiene una lucha con algo, mientras que se está luchando, uno no está abandonado a eso, se lo está peleando. Y eso es para aplaudirlo. El sufrimiento endurece el corazón. El que no sabe acogerlo, puede que sí, pero el que sufre está más cerca de tener un corazón sensible que el que no sufre, porque el que no sufre entonces está en toda su fuerza, no entiende su propia finitud y su propia debilidad y por lo tanto no puede sentir empatía por el otro. El problema del endurecimiento es que falta sensibilidad a la voz del Señor. Esto acaba después. Pero dilo, Mari. Bueno, claro, ahí vamos. Porque en el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro pastor. El Espíritu Santo es nuestro médico. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a lo de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? Pero si falta una conexión sensible con Él, entonces va a haber un problema. Que cuando el Espíritu te hable, no escuchas. Y entonces si no le oigo, ¿cómo me va a guiar a la verdad? ¿Cómo va a reconducir mis pasos si estoy en una actitud errónea? Me acabo de ensimismar y entonces la vida es lo que yo digo, como yo lo interpreto, como yo lo siento y apague, vámonos. ¿Me entiendes tú? Cuando eso ocurre, ya hay una falta de purificación del corazón. La conciencia se endurece y ya no hay nada que me haga repensar mis actos, mis pensamientos. ¿Están aquí? Vamos a hacer una oración un momentito aquí donde estamos ahora. Cierra tus ojos ahí. Señor, yo he confesado y he proclamado delante de ti, delante de la congregación, que yo no soy el que hace la obra, que la obra no lo hacen los ministerios, que la obra no lo hacen los cánticos ni los sermones, que la obra es la gracia tuya derramada sobre nosotros. Y te voy a pedir, por favor, oh, aleluya, desde la conciencia de que esto supera a todo hombre, te imploro y te pido que por favor ilumines el entendimiento ahora, sanes el oído, el corazón, para poder percibir correctamente, a fin de quitarnos de encima todo endurecimiento. Así te lo suplico, así te lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 El corazón tiene que estar sensible. Porque el corazón tiene que ser informado por el Espíritu, tratado por el Espíritu.
acomodado por el Espíritu. Si esto no es así, yo puedo empezar a tener actitudes contrarias al Evangelio y me habla el Espíritu y no lo oigo. Entonces, ¿cómo me corrijo? Ahora, si el Espíritu Santo me habla y yo estoy sensible, yo desde mi carne humano me puedo equivocar, puedo tropezar, puedo tener un mal día. ¿Quién no de aquí no tiene un mal día? ¿Y más de uno? Pero si no estoy sensible, el Espíritu no puede tratar conmigo. Entonces yo me puedo mantener en una actitud errónea a lo largo y ancho de mi vida y ni siento ni padezco. ¿Acordáis aquello que dice la Escritura? Conciencia cauterizada. Ya lo hemos dicho muchas veces. En la guerra, cuando hay una herida sangrante, no está la medicina y el médico cerca, con pólvora se echa sobre la herida, se quema y la herida se cierra, pero se carga todas las terminaciones nerviosas. Entonces tú ya tocas ahí y ni sientes ni padeces. ¿Están aquí? Lo normal que el creyente espiritual, el creyente que tiene una conexión profunda con el Espíritu, cuando hace algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo rápidamente aparece ahí y te hace sentir una incomodidad. Te despierta a la luz. Mientras que estás ensimismado con unos ciertos dinamismos, unos estados psicológicos de turbación y perturbación, ahí no percibes nada, a no ser que sea un hombre o una mujer muy espiritual, que rápidamente el Señor pueda tratar contigo. Pero si no, a lo mejor necesita que bajen todos esos dinamismos, toda esa tensión, todos esos ánimos, y cuando han bajado, ahora estás propicio para que Él trate contigo y tú dices, Dios mío, ¿cómo he podido pensar esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Señor mío, pero ¿cómo he podido decir esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Pero Señor, si he estado defendiendo lo indefendible y me he puesto por las nubes, ¿ah? Y entonces la luz de Dios viene a tu corazón, pero con la luz de Dios viene una pena. Con la luz de Dios viene una pena, viene un dolor al corazón. Y con ese dolor se despierta un deseo. No quiero que esto se repita. ¿Están aquí conmigo? No quiero que esto se repita. Y entonces te lleva a una invocación, a una oración. Atento a esto, ¿eh? No la oración en la que emocionalmente quedas satisfechos. No es la oración como que de alguna manera un poco te flagelas, ¿no? Eso es una costumbre de mucha gente, que cuando siente la culpa se flagela. No valgo para nada, no sirvo no sé cuánto, soy un desgraciadito, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ya se ha reventado, entonces tiende, pues ya está. Ya me he flagelado y siente como un bienestar ficticio. Ese dolor y esa pena, y junto con esa luz, nos tiene que llevar a un arrepentimiento profundo. Están aquí. Pero si eso no ocurre, pasan los días. Y yo puedo estar, imagínate, no pasó esto de la luz, imagínate que yo me pego todo el día con lo de la luz. Ay, la luz. Ay, tenemos que comprarnos un monte. Ay, tenemos que construir un fuerte de índigo. Ay. Y todo el día, ¿has visto lo que ha dicho la noticia? Mira lo que pone, la ha dicho el TikTok. Mira lo que ha dicho la TikToka.
Mira lo que ha hecho el Cristino. Y todo es el mismo tema. Y estoy fuera de la conexión en la que yo tengo que estar. ¿Y por qué puedo estar en una conexión fuera de la conexión que debo de estar? Porque ya hay un cierto endurecimiento. Ya el dinamismo del espíritu no es capaz de elevarme, de conectarme, de influirme. Me puedo pegar todo el día sin que las verdades de Dios, sin que los propósitos de Dios estén rumiándose en mi corazón. Entonces yo puedo estar en mil cosas. Hoy es lo de la luz, mañana es lo del agua, pasado será lo de que quiero comprarme no sé cuánto, y al otro día será porque tengo una irritación, porque no se ha hecho la cosa como yo digo y como yo quiero. Al final de cuentas, hay una gran desconexión. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pregunta aquí entre nosotros. ¿Tú crees que, no me lo contestes a mí, el Señor lo tiene fácil contigo o lo está teniendo difícil? Ya bebí un besito de agua. El autor de los Hebreos le está diciendo a aquel pueblo: vuestros padres vieron mi obra 40 años. Quiere decir, se puede estar viendo la obra de Dios. O sea, quiere decir, puedo estar recibiendo todos los bienes necesarios de Dios a lo largo de una generación completa y seguir ensimismado. Es más, hay personas que viviendo en esta desconexión, todas las bendiciones que reciben las interpretan para el mismo sitio, para seguir viviendo igual. Pero tiene que llegar un día donde yo me tengo que preguntar, ¿yo para qué he sido puesto en la existencia? ¿Yo para qué he venido a este mundo? ¿Por qué me han dado la gracia de Dios de existir? Pues todos los aportes que se me han dado tienen como propósito que yo siga creciendo, que yo siga mejorando y que mi relación con el Señor sea cada vez más estrecha. Porque es que si no, podemos estar llenos de trauma, podemos estar llenos de amargura, podemos estar llenos de tensiones, podemos estar llenos de reverdía, podemos estar llenos de ilusiones vanas, podemos estar llenos de planes y propósitos y proyectos que nos están robando el tiempo y el corazón y no nos vamos a dar cuenta. Pero el escritor de los Hebreos dice que cuidado, porque esos que estuvieron 40 años expuestos a la obra de Dios, Dios no se agradó de ninguno de ellos. Porque es que estar recibiendo gracia de Dios no significa que Dios se esté agradando de nosotros. Eso no habla de nosotros, eso habla bien de Él. ¿Me estoy explicando? Dice, ninguno de ellos entraron en la tierra prometida. Y esto se lo está diciendo, no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, y se lo está ministrando a los nuevos convertidos, como diciéndole, dándoles una alerta y una advertencia: cuidado, que si vosotros repetís las mismas actitudes que vuestros padres, vaya a tener la misma cosecha, ni más ni menos, ni menos ni más. ¿Están aquí conmigo? Es difícil explicar esto, ¿eh? No sé si el Espíritu es capaz de estar hablando a cada uno de ustedes. Como capaz es, me refiero, si yo estoy ayudándole o estorbándole. Sensibilidad espiritual. Si no, yo puedo venir al culto, me mato con mi mujer, salgo del culto, lo retomo y mañana sigo y tengo formas
y actitudes en mi casa y las voy manteniendo y no acabo entrando en el trato de Dios. Puedo estar aquí enemistado con el hermano, teniendo una cierta división con este, con el otro, incluso con el propio ministerio, el propio pastor. En fin, podemos estar manifestando una serie de actitudes que lo único que van es a ayudar a una involución, a una falta de crecimiento, a una falta de espiritualidad. Necesitamos que nuestra relación con el Espíritu Santo sea cada vez más fluida, más intensa, porque Él nos tiene que guiar y nos tiene que sacar del error y tiene que iluminar nuestro entendimiento para que cada día veamos con mayor claridad. ¿Ustedes qué me dicen? Y les hago una pregunta para no cansarles mucho. ¿Y esto cómo se arregla? Porque si vas a decir, eres el médico que viene a dar aquí un diagnóstico, pero nos vas a dejar reventados, y entonces esto no tiene arreglo, pues vaya médico más bueno que hemos traído. ¿Esto cómo se arregla? ¿Cómo se arregla cuando una relación en la pareja está rota? ¿Quién habló? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla cuando una relación familiar está rota? Esto es la única manera que se arregla, es llenando nuestra vida del Espíritu, llenando nuestro tiempo del Espíritu. Si yo pregunto aquí ahora, ¿cuánto tiempo pasamos ante la Escritura? No digo cantando, cantando seguro que pasamos mucho tiempo. Y orando. Y en el culto, ¿estamos en el culto? Podemos estar en el culto y a la misma vez fuera del culto, en guardines, como dice Chema. Nosotros necesitamos que la vida del Espíritu se mueva en medio de nosotros, porque Él es el que hace la obra. Él es el que te consuela, pero también es el que te corrige. Y las correcciones de los hombres son duras, ¿no es cierto? No son fáciles de acoger, aunque sea muy de Dios, no es fácil de acoger. Seamos sinceros y reconozcámoslo. Pero yo no sé la que tiene el Espíritu de Dios, que como tú les des lugar y dejes que corrija tu corazón, es verdad que te da un cierto dolor, pero al mismo tiempo se genera una cierta esperanza, una cierta fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos quitarnos de encima una naturaleza dañada, torcida, corrupta, y la única manera es la sanidad que viene de parte del Espíritu. Porque el peligro, hermano, y perdón que me repita, el peligro es que podemos estar en actitudes erróneas y no ser conscientes de ello. Podemos estar dando paso contra nuestra propia fe, aportando a nuestra vida espiritual elementos que solamente tienen poder para destruirnos y no somos capaces de verlo. Y puedo venir domingo y tomar la Santa Cena. La iglesia primitiva es la iglesia del Espíritu. No es la iglesia de los cantes, no es la iglesia de las elocuencias, es la iglesia del Espíritu. No es la iglesia de hablar en lengua, aunque se hable en lengua. No es la iglesia de la emocionalidad que toca nuestras emociones. Es la iglesia que está en las manos del Espíritu. Necesitamos volvernos al Espíritu de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Dile al que tienes a tu lado, si te llenaras del Espíritu, todos esos problemas que tú tienes no estarían tan activos. Díselo a la persona que tienes a tu lado.
Lléname, Señor, de tu Espíritu. Sana mi oído. Necesito oírte continuamente, correctamente. Sensibiliza mi corazón para que tú puedas tratar conmigo rápidamente, yo te oiga, yo te entienda, yo te perciba y yo pueda saber en qué he de involucrarme y de qué debo de huir. Tú sabes que los traumas se arreglan dejando al Espíritu trabajar contigo. Tú sabes que los complejos se superan dejando que el Espíritu trabaje contigo. Tú sabes que el mal genio se recupera dejando que el Espíritu trabaje contigo. Tú sabes que se potencia la fe, el anhelo, las capacidades espirituales dejando que el Espíritu de Dios trabaje contigo. Hoy me han llamado a una casa y me han pedido ayuda. Y yo necesito que el Espíritu de Dios aparezca ahí. ¿Me ayudáis ahora mismo? Cierra tus ojitos y ¿dónde estás? Padre mío, perdónanos, Señor, porque muchas veces te resistimos, porque muchas veces el corazón no quiere oír, porque perdemos la sensibilidad. Por favor, Señor, es tu gracia, Dios Santo. Es el poder de tu Espíritu obrando sobre nuestros corazones. Es el que hace libre. Es el que ilumina el entendimiento. Es que saca el pie del hoyo. Es la obra de tu Espíritu, porque tu Espíritu hace presente a Jesucristo. Y yo te ruego ahora por tu pura misericordia que tú vengas sobre nosotros. Sensibilízanos. Padre, mira esta familia. Tú eres el que hace la obra. Yo reprendo al demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te imploro y te suplico que tú hagas tu bendita obra y que nos echemos las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo lo habrá hecho el Señor? No lo sé, pero el Señor lo ha hecho. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Todo esto se soluciona buscando al Señor. Y tú lo que necesitas es buscar a Dios. Y yo lo que necesito es llenarme de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia del Señor. Para que cuando nosotros nos reunamos, no solamente haya cánticos y predicaciones, haya visitación del Señor, haya corazones rotos, hermano. En los coros a mí me ha visitado el Señor, me he tenido que tirar una de rodillas y otro todo lo largo que era al suelo. Pero no es una puesta en escena, es la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿solo a mí me pasa? Yo he visto a Shema también de rodillas. Necesitamos apertura. Pero a veces estamos tan turbados con lo nuestro que no dejamos que el Señor trate con nosotros. Les voy a mencionar un versículo y vamos a terminar. ¿Os acordáis que los que iban de camino a Emaús, la Escritura, Cristo ha muerto, están enterrados el tercer día, y dos de los discípulos se van de Jerusalén camino de Emaús, y de pronto les aparece el Maestro allí con ellos resucitado? Y dice la Biblia que ellos no le podían ver porque sus ojos estaban velados. ¿Qué significa eso de que estaban velados? ¿El Señor le ha puesto un velo? ¿Cuál era el velo?
Y dice la Escritura, lo reconocieron porque había un velo en sus ojos. ¿Cuál era el velo? Porque no podía, o sea, ellos han abrazado que Cristo ha muerto y está en la tumba. Claro, entonces el velo es esa incapacidad por parte de ellos, porque son rígidos en su pensamiento, y entonces aunque lo tienen delante, no pueden reconocerlo. Esa es la dureza que brota la incredulidad de ahí. Es la incapacidad de Dios poder hacer la obra cuando nuestros ojos están velados, porque no consideramos otra cosa que la idea de nuestro corazón. Y puedes tener tu bendición delante, y puedes tener al Señor al ladito tuya, y no nos damos cuenta. Quita el velo de nuestros ojos, Señor. Quita el velo de nuestros ojos. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Que como le pasaron a ellos cuando fue quitado el velo de los ojos, ellos estaban llenos de quejas, llenos de amargura, llenos de frustración. Cuando les quitó el velo y vieron que era el Cristo, ¿cómo cambió su corazón? De estar amargo, estar felices, de estar sin esperanza, estar regocijándose, de estar sin consuelo, a tener la administración del Señor en sus corazones. Necesitamos abrirnos al Espíritu. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos míos, en esta tarde por esta palabra. Yo te clamé a ti y se encendió mi altar. El fuego descendió y comencé a llorar de pura devoción que un día se apagó y ahora Suscríbete a mi canal, dale like a la campanita.